Gramaticemos. Hi, preciosuras. I hope everything is great. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a continuar con un tema súper importante. En este caso es como la continuación del tema que vimos la clase pasada, que por acá les dejo el videíto en donde vimos todo lo relacionado con el there was y el there were en afirmación y en negación, ¿sí? En los videos pasados estuvimos viendo cómo crear oraciones de forma afirmativa y de forma negativa usando el there was y el there were, que significa había, habían o hubo, ¿sí? Hoy, ¿qué vamos a aprender? Hoy vamos a enfocarnos particularmente en cómo crear preguntas con respuesta corta usando ese there was y there were. Es decir, hoy vamos a aprender a preguntar en inglés con la expresión había, habían, hubo y la forma en que podemos responder utilizando sí o no. Entonces, para realizar este tipo de preguntas es importante saber qué significa there was y there were, que recuerden que there was significa había o hubo y es utilizado con sujetos singulares. Y en este caso, there were significa habían o hubo y es utilizado con sujetos en plural o sustantivos en plural. Es decir, cuando hay 2, 3, 4 o más sujetos dentro de la oración. Bien, empecemos entonces con las preguntas. En el momento en el que vamos a formular una pregunta, es importante cambiar de posición el there was y el there were. Es decir, el there was, cuando lo vamos a poner en una estructura para preguntar, primero vamos a colocar el verbo to be was y luego el there. Y el complemento y obviamente el signo de interrogación. Lo mismo va a suceder con there were. Para realizar la pregunta, cambiamos de posición. Entonces, primero colocamos el where y luego el there, el complemento y el signo de interrogación. Ahora, ¿qué significarían estas expresiones was there y were there? Sencillito. Significaría había o habían, ¿sí? O también podemos expresar hubo. Recuerden, esto para preguntar, ¿vale? Bien, bien, bien. Bueno, hasta acá. ¿Qué tal? ¿Clarinetes netes o qué? Entonces, ahora les voy a dar cuál sería la fórmula maestra para realizar esas preguntitas. Y la fórmula es la siguiente. Vamos a iniciar la pregunta o las preguntas con la expresión was there o were there. Esto dependiendo del sujeto que vayamos a elegir, ¿sí? Luego de este was there o el were there, vamos a colocar el sujeto o el sustantivo, ¿sí? Ya sea en plural o en singular. Esto con base en la cantidad de sujetos que hayan en la oración, si es uno solo o son varios, etc. Luego de este sujeto vamos a colocar el complemento. Recuerden, muñecuras, que el complemento es como para dar un sentido más completo a la oración. ¿Listo, muñecuras? ¡Épale! Y por último, vamos a colocar el signo de interrogación. Es súper importante colocar ese signo de interrogación porque si ustedes no me lo ponen, friquis, morquis, perquis, les va a quedar malita la oración. Bien, entonces vean, muñecuras, vea tan fácil, ¿cierto? Ese es muy facilito, facilito. Entonces, esta sería la fórmula maestra, como le llamo yo, para realizar esas preguntitas. Ahora, vamos a dividir la hoja en dos partecitas. En una partecita voy a realizar los ejemplos usando el was there y en otra partecita voy a realizar los ejemplos usando el were there, ¿vale? Recordemos entonces que el was there lo vamos a usar con sujetos en singular, es decir, cuando hablamos de uno solito, cuando dentro de la oración solamente hacemos referencia a un solo sujeto, a un solo sustantivo. En cambio, el were there lo vamos a usar con sujetos en plural o con sustantivos en plural, cuando hacemos referencia a 2, 3, 4, 50 millones, etc. Así, cuando hay más de uno. ¿Listo, mis muñecuritas? Bien, perfecto. Ahora vamos a realizar los ejemplos. Yo creo que hasta aquí está clarinete, nete, ¿cierto? Esa es como la reglita principal, que el was there se usa con uno solo y el were there con varios. Así que empecemos con el ejemplo número 1. Vamos a iniciar, obviamente, siguiendo la formulita que les acabé de dar. Ponemos en este caso primero el was there, luego vamos a colocar el sujeto. Recuerden que debe ser en singular, es decir, un solo sujeto. En este caso vamos a colocar a cat. Y por último, el complemento.
Was there a cat on the bed? Y por último, el signo de interrogación. Recuerden que si no colocamos ese signo de interrogación, queda malita. ¿Qué diría esta oración? Diría, ¿había o hubo un gato sobre la cama? Miremos la estructura. Primero el was there, luego el a cat y por último on the bed, que sería o que estaría como complemento. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo responderíamos esta oración? Como es una pregunta y es no question, por así decirlo, con el was there y el were there, pues sencillito. Acá ustedes pueden responder sí o no y salió para pintura, o sea, eso es todo. Pueden decir yes o pueden decir yes, there was, es decir, finalizando con esa expresión there was, ¿sí? Porque estamos hablando de uno solo. O si lo van a negar, van a colocar no, there wasn't, mire, negativo o no, there was not. Es decir, pueden usar la contracción o si ustedes quieren no la usan y ya. ¿Qué significaría esta respuesta? Pues sencillito, significaría como sí, si había o si hubo un gato, o no, no había o no hubo un gato. Perfecto, muñecuras. Ahora vamos a hacer esta oración, pero en plural. ¿Cómo sería? Sencillito, sencillito. Ustedes van a colocar el were there, ¿sí? Tal como está en la fórmula. Luego vamos a colocar el sujeto. Recuerden que este debe ir en plural. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, 2 gatos, 2 cats. Y por último voy a colocar on the bed, ¿sí? Que sería el complemento. Vemos que acá está la estructura como en la fórmula, iniciando con el were there. Luego colocamos el sujeto que debe ir en plural. Recuerden que el plural siempre va a trabajar con were there. Y por último voy a escribir el complemento que sería on the bed, ¿vale? Ahora, ¿cómo responderíamos? Igual que en el caso del was there, solamente que acá vamos a colocar el plural que sería there were. Entonces, si yo voy a corresponder de forma afirmativa, coloco el yes, coma, y voy a colocar there were porque estoy afirmando de que si hay 2 gatos, es decir, hay 2 gatos en plural. O si yo voy a decir no, voy a colocar no y voy a decir no, there weren't o no, there were not, como quieran. Ahora, recuerden que esta respuesta sería como sí, sí habían 2 gatos, o sí, sí hubo 2 gatos, o no, no habían 2 gatos, o no, no hubo 2 gatos, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Was there a boy in the park? ¿Sí? Veamos la estructura. ¿Cómo sería? Pues mire, iniciamos con el was there. Recuerden que en la pregunta siempre intercambiamos esas 2 palabras. No sería there was, sino was there. Luego coloco el sujeto que debe estar en singular, es decir, uno solito. Y por último coloco el complemento y el signo de interrogación. Was there a boy in the park? ¿Había un chico en el parque? ¿O hubo un chico en el parque? Yo voy a responder de forma afirmativa. Yes, there was. O la forma negativa sería no, there wasn't, ¿sí? O si ustedes no van a utilizar la contracción, pueden colocar no, there was not, ¿sí? Bien, ahora vamos a colocar esta misma oración en la forma plural. Vamos a iniciar entonces con el were there, facilito. Ahora, como yo voy a hablar de varios chicos, ya no voy a colocar a boy, sino que voy a colocar any boys. Any podemos decir que significa como algunos o algunas y generalmente lo usamos para preguntas y oraciones negativas. Por eso yo voy a colocar any. Además, aquí no estoy especificando la cantidad, solamente estoy diciendo algunos chicos, ¿sí? Entonces, por eso uso any. Y por último, el complemento. Vemos entonces cómo esta oración también respeta la estructura. Observemos que esta pregunta la empezamos con were there, luego colocamos el sujeto que debe estar en plural y por último el complemento. ¿Listo? ¿Cómo responderíamos esta preguntita? A ver, ¿ustedes cómo la responderían? Ajá, muy bien. Yes, there were, si es afirmativa la respuesta, como decir sí, sí habían algunos chicos. O si la van a responder negativa, van a colocar no, there weren't. No, no había, no hubo. ¿Sí? Por eso es una yes, no question, porque respondemos con yes or no. Miren, esto es todo. ¿Cómo les pareció, muñecuras preciosuras? Miren.
Esto es facilísimo, solamente es cuestión de practicar y practicar. Ustedes pueden formular oraciones, ya sea de forma oral o escrita. Traten de aprender mucho vocabulario, traten de buscar muchas palabritas, eso les va a ayudar un montón. Entonces, thank you so much por visualizar este video. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito, pueden dejar su inquietud aquí en la cajita de comentarios y me ayudarían mucho si le pueden dar like a este video y compartir con otras personitas. Nos vemos en otro video. Bye, besitos. Ahora vamos a practicar. Ustedes van a elegir la opción correcta con base en estos enunciados. Y las respuestas correctas serían, para la primera, was there. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un computador. Was there a computer in the office? Y para la segunda, la respuesta correcta sería no, there weren't. ¿Por qué? Porque nos están preguntando si habían 4 flores en el jardín. Y en realidad la figura nos está mostrando 5 flores. Por lo tanto, la respuesta era la B. No, there weren't. Espero que hayan aprendido un montón. Nos vemos en otro video.